Saludamos a Santiago Duque, él es coordinador del Laboratorio de Gestión de Humedales de la Universidad Nacional en la sede Amazonía. Él precisamente se encuentra en la ciudad de Leticia, al borde justamente de toda esta polémica. Profesor, gracias por estar con nosotros desde el epicentro de la polémica. Muchas gracias, Nicolai, por la invitación. Explíquenos, por favor, para entenderlo mejor, ese lío que se ha armado con estas dos islas desde el punto de vista local, desde el punto de vista de un lugareño, que según la época dicen que es una, que es Chinería, que es la de toda la vida, pero que se le sale un brazo, que es el de Santa Rosa, otra isla, que es el que no está reconociendo Colombia, que de alguna manera se independizó de esa otra isla, pero que aparentemente volvió a unirse. ¿Cómo entender que sí, pero no que otra vez y que luego también? Bueno, estamos en una parte del río Amazonas, el río más grande del mundo. Aquí ya por su caudal máximo, si lo comparamos con todos los ríos del planeta, sería el río más grande, incluso faltándole miles de kilómetros para llegar al Océano Atlántico donde desemboca. Entonces es un río que nace en los Andes peruanos y ecuatorianos, arrastra gran cantidad de sedimentos debido a la geología y a la edad muy joven todavía de la cordillera andina, y esos sedimentos los lleva en suspensión. Eso se llama caudal sólido, y cuando el río disminuye por alguna razón la velocidad, el flujo por lo que se mueve, decanta, sedimenta y deja los sedimentos y va formando barras de arena, va formando playas. Luego a las playas les llega vegetación, plantas herbáceas, árboles, y se forma lo que llama una isla de cauce. Eso es un proceso natural de la mayoría de los grandes ríos del mundo y por supuesto el Amazonas. Santiago, las islas de Chinería y Santa Rosa, que en algún momento fueron una y dicen que volvieron a integrarse, ambas son islas entonces de cauce. Sí, ambas son islas de cauce. Todas las islas que hay en el cauce del Amazonas son islas de cauce. Y en 1922, cuando se firmó el Tratado Colombia-Perú, solo en este tramo, no voy a hablar de otros tramos del río, en este tramo existían solo dos islas de cauce. La isla de Ronda, que todavía sigue, que es y era colombiana, y la isla de Chinería o Rondilla. No había más islas. Hace unos 50 años, el río comenzó a cambiar su patrón de distribución del agua a unos 20 kilómetros arriba de Leticia. Eso se llama el Estrecho de Nazaret, donde es bastante más profundo, más de 30 metros de profundidad en el nivel de aguas altas, y comenzó a mover o a desplazar el flujo de agua más lento por dos brazos que tiene Colombia y más rápido por el brazo peruano. Eso hizo que en 1993 un estudio nuestro en la Universidad Nacional del Laboratorio de Estudios Hidráulicos de la sede de Bogotá midiera los caudales y daban 30% del flujo de agua pasaba por los brazos colombianos y 70% por el único brazo peruano. Y mucho antes ya comenzaron a aparecer nuevas islas. No tengo el dato exacto, pero se habla que esta isla de Santa Rosa, que está muy cerca a Chinería, se formaría más o menos en los años 70. Y enfrente de Leticia, hacia los años 75, 79, comenzó a aparecer la isla de la Fantasía. Es una isla que está pegada a Leticia, que ha ido creciendo, creciendo y creciendo, y no para de crecer también hasta esta fecha. Fíjese que hace unas semanas estábamos hablando con una colega suya, Lilian Posada, de la Facultad de Minas, y ella nos explicaba justamente la problemática del Amazonas, de Leticia, que se quedaría sin su puerto en 2030 a causa de esta dinámica natural, que es que el mayor flujo o mayor caudal estaba transitando por Perú en una proporción de 70-30. Usted ahora asegura incluso que esa proporción sería mayor para el lado peruano, incluso ahora de un 81-19, lo que indica que está a punto de quedar seco el Amazonas del lado colombiano. Y desde el punto de vista natural, por supuesto, es una problemática que hay que discutir desde el punto de vista ambiental, y la hemos discutido con la profesora Lilian Posada justamente la semana pasada, pero ahora la polémica se fue por otro cauce.
sigue girando alrededor del Amazonas, pero se ha trasladado al campo limítrofe. Es cierto que usted no es experto en derecho internacional. Ya en instantes vamos a tener un analista invitado. Usted no es representante de la Cancillería, usted no es quien determina la frontera. Eso lo conversarán las partes y eso es lo que tienen que hacer los dos estados, sentarse a dialogar y revisar la información técnica disponible. Usted, desde su campo, para evacuar primero el campo natural y ya luego hablar del derecho internacional, ¿cuál cree que es la frontera natural en la zona? Bueno, ese es el escenario. Cuando se firmó el tratado, el canal profundo del río Amazonas, que se llama técnicamente el Talhue, pasaba pegado a Leticia. Y con lo que les he comentado que el río se ha corrido, ha aumentado su caudal por el brazo peruano, ya vamos en 81% y seguirá aumentando a costa de que seguirá bajando los cauces, aforos de los brazos colombianos. El canal, que fue la definitoria en 1922, no digo ahora, la divisoria de aguas entre Perú y Colombia quiere decir que tenemos una nueva geografía, tenemos un nuevo escenario y la única manera de poder revisar y entender es que los países se tienen que sentar. Estábamos en mora de hace mucho tiempo, digo desde fines del siglo pasado, cuando ya se vio que aparecieron nuevas islas, tanto en la parte colombiana o peruana o quien desea, que hay que volver a restablecer la frontera en este tramo. Santiago, yo quiero seguir por su experticia, que es la natural. Para eso yo creo que es necesario ya empezar a hablar del mapa y explicarlo mejor. Miremos, este es el río Amazonas. Ven ustedes aquí, a este costado, el territorio peruano. Más adelante, la punta sur de Colombia, que está Leticia como capital, y aquí abajo Tabatinga, en territorio ya brasileño. Esta es la zona en disputa, la que puso en disputa el presidente Gustavo Petro en los últimos días. La isla Chinería, la que les estábamos comentando, surgió después de los años 20 cuando se firmó ese tratado limítrofe que distribuyó las islas que en ese momento se encontraban en el río Amazonas. Pero como esta isla no se encontraba, pues no fue parte, según explican, de ese tratado. El tiempo fue avanzando. La dinámica natural de la zona, por supuesto, fue cambiando el terreno. Eso hizo que a raíz de los sedimentos, nos explica Santiago, se formara esta isla, que es la isla de Chinería. Por la dinámica misma del río, aquí se formó otra isla, que es la isla Santa Rosa, aquella cuya soberanía peruana desconoció el jueves el presidente Gustavo Petro. Aquí quedó prácticamente un bracito, un brazo separado por otro hilo de agua del río Amazonas que ahora dicen volvió a integrarse a la isla de Santa Rosa. Santiago, usted me comenta, en esa época, en los años 20, cuando se trazó ese tratado limítrofe, el criterio para determinar la frontera, si bien entiendo, era el punto más profundo del río, que en ese momento quedaba próximo a Leticia, toda esta zona que ustedes están viendo. Es decir, aquí esta parte del Amazonas estaba más hacia el lado peruano, pero el punto más profundo del Amazonas es justamente esta línea blanca que marcaría la frontera y que está de alguna manera más cerca del terreno como tal de Colombia. Por eso es que hoy en día vemos en el mapa un tramo más ancho del río del lado de Perú y uno más angosto del lado de Colombia. Si yo le estoy entendiendo bien, y usted me corregirá, el hecho de que se haya sedimentado esa parte del lado colombiano, que haya una menor proporción del río fluyendo por el lado colombiano, eso quiere decir que también, desde el punto de vista natural, insisto, se corrió ese lado más profundo del río, por lo que la frontera fluvial también se correría, me explico. Es decir, que ya este no sea el punto más profundo, sino que quizás se haya ampliado hacia donde está Perú. Tendría más río en ese caso si se llega a los acuerdos y la frontera se extendería del lado de Perú. La situación es que por la particularidad geográfica de ese entonces y hoy día, seguimos utilizando un sistema natural vivo, móvil como es un río. Ya en otros escenarios fronterizos de otros países de Europa, de Asia, ha pasado esto. ¿Y cómo se ha resuelto? Dialogando. Entonces,
Perú quizás tiene su interpretación Pe- y Colombia tiene su interpretación. Pero desde su interpretación, Es que ya depende de cómo se mire, cómo se entienda o cómo se quiera comprender la nueva geografía, porque existe movilidad del río. Entonces, para algunos quizás se puede mantener la idea de que el Talhuec, el canal más profundo, debe ser el límite como fue en 1922, pero estamos en un nuevo escenario. el Talweg es, como les explicaba, esa parte que determinaron como la más profunda del río Amazonas y que separaría la frontera de Perú con la frontera de Colombia. Si se mantiene, Santiago, el Talweg, ¿la frontera se extendería hacia Perú? Es decir, ¿se Eso es lo correría? que toca mirar, como no es mi experticia ni tampoco mi interés entrar en estos detalles, es decir, de que como tenemos una nueva geografía, no hay otra manera de resolverla sino sentándose a hablar. Esa es la realidad. Es un río móvil, se movió de manera muy rápida comparativamente, siendo un río tan grande, y seguirá moviéndose. Lo particular es que sabemos qué va a pasar en los próximos años. Entonces, hay que hablar, pero para nosotros, las personas que vivimos en el Amazonas, Leticia, la preocupación, como lo dijo la profesora Lilian, también es muy grande en lo ambiental, porque Leticia, sea la definición que se tome, el río va a quedar a 5 kilómetros del puerto de Leticia. ¿Y eso qué quiere decir 5 kilómetros en la topografía? Hay que pasar una isla y hay que caminar una playa de casi 1, 2, 3 kilómetros, pasar al otro lado de la isla, de quien vaya a ser la isla, y pasar al río Amazonas para poderse subir o bajar de un bote, subir o bajar los enseres, subir o bajar la pesca, subir o bajar los productos alimenticios y todo. Es decir, la ciudad va a cambiar totalmente. En general, de manera negativa, el turismo, aquí viene mucho turismo. Se habla de 100.000 habitantes, perdón, personas que vienen a Leticia al año. Vienen a ver el río, imagínense. Entonces, todo va a cambiar, la dinámica va a ser cambiante. Y las pesquerías, el río Amazonas es un río muy productivo. Los peces suben y bajan, estos se llaman mijanos, similar a lo que en el Caribe llaman las subiendas, suben y bajan y entran a los lagos. Colombia tenemos unos lagos muy importantes cerca de Leticia que se llaman los lagos de Yaguarcaca, que llevamos 20 años estudiándolos, y dependen del río, dependen del agua del río, depende de los nutrientes que trae el río desde los Andes y depende de los peces que entren. Si no hay las conectividades, las conexiones, los canales entre el río y los lagos, pues los lagos disminuyen severamente su producción pesquera y los pobladores que moran, que viven, que conviven con la naturaleza amazónica, pues dependen del recurso pesquero. Así que los problemas para nosotros, además de la resolución que obviamente sea lo más favorable, pacífica y amigable entre los dos países, Leticia sí está sufriendo y va a sufrir serios problemas en un futuro como ciudad portuaria. Santiago, eso que usted me dice es bastante preocupante. Me lleva y nos lleva, por supuesto, a los colombianos a reflexionar. Muchas veces acá hablamos desde la distancia, pero ustedes son los que realmente saben. Usted que constantemente cruza hacia Santa Rosa, que come comida peruana, allí justamente en Chinería, donde hay restaurantes que sirven el tradicional lomo salteado. Quiero preguntarle, desde su punto de vista como residente de Leticia, por supuesto hay una comunicación constante entre ambos lados de la frontera, como experto en humedales. ¿Esa isla de Santa Rosa deja de ser peruana porque se le separa de otra isla, de Chinerías, y vuelve a ser peruana porque se una nuevamente a Santa Rosa desde el punto de vista natural? Este es un tema complejo porque la naturaleza vive y se desarrolla totalmente independiente al entendimiento humano. Esto que nosotros mencionamos, eso no es, se fue, no se fue, es una percepción muy humana, antropocentrista totalmente. La naturaleza construye, destruye, transforma al vaivén de su dinámica propia. Somos nosotros los que debemos aprender a construir escenarios nuevos acorde a la naturaleza.
Cuando tenemos una mirada muy sesgada, que sí eso no es que le estamos metiendo todo el enfoque humano y la naturaleza no funciona así. Y por eso nos está yendo tan mal con la adaptación al cambio climático y al cambio global, porque no estamos entendiendo lo que la naturaleza misma nos está diciendo. Nos está diciendo qué está pasando, la ciencia ayuda a entender lo que está pasando, pero somos, con todo respeto, tercos en querer solo tener la mirada humana. Y ahí es el problema. Y eso pues es un proceso muy interesante desde el punto de vista incluso académico, desde el punto de vista de países, porque quizás es uno de los únicos momentos que yo sepa, no soy experto en el tema, que ha pasado eso, un pedazo de isla, ¿era o no era de esa isla? O si era, se zafó, se soltó y luego se volvió a pegar. Ahorita está otra vez pegado Santa Rosa a Chinería. Entonces, esos son escenarios plausibles de trabajo y eso es lo bonito de meternos, pero nuestro llamado es que tenemos que rompernos las vestiduras de que todo lo antropocentrista no es lo que funciona. Somos los seres humanos, los dominadores de este planeta. Y mire que siendo dominadores, todo lo mal que hemos hecho. Así que creo que estamos cometiendo muchos errores en interpretar la naturaleza. Interesante esa visión de Santiago, porque sí que es verdad que en algún momento, cuando hablamos de estas cosas, hablamos desde el punto de vista humano, desde nuestra concepción como seres humanos, que le ponemos el tecnicismo a las cosas, pero por supuesto la naturaleza muchas veces no se rige así. Hemos evacuado la discusión natural, la discusión ambiental desde el punto de vista del ecosistema, allí en la zona limítrofe, la frontera natural quizá. Vamos a hablar ahora del derecho internacional. Para eso saludamos a Walter Arévalo, quien ha estado muy pacientemente esperándonos. Él es profesor de Derecho Internacional en la Universidad del Rosario en Colombia. Walter, bienvenido a NTN24, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a toda la audiencia, muchas gracias. Walter, vamos a volver ahora al mapa de la frontera, porque me interesa ahora analizarlo desde el punto de vista del derecho internacional. El argumento de Colombia, básicamente, es que se formó una nueva isla, una isla que no estaba contemplada dentro del Tratado Internacional de los años 20 que estableció la zona de frontera. Sin embargo, esa isla nueva que desconoce Gustavo Petro, que dicen que se ha pegado nuevamente a Chinería, que es más grande, está de todas formas dentro de esa línea limítrofe. ¿No llevaría a suponer entonces que efectivamente es territorio peruano, aunque se trate de una nueva isla que no estaba dentro de ese tratado? La suposición puede existir para el gobierno peruano, pero lo que rige las relaciones entre los dos países en la zona son los tratados vigentes. El tratado Lozano-Tamayo, como ya lo han explicado, no contemplaba la existencia de esa isla y por lo tanto es necesario establecer una posible nueva delimitación si es que cambia la zona fluvial del Talbec, pero sobre todo un reconocimiento mutuo entre los dos estados de la existencia de la isla y la adjudicación de su soberanía. Lo que creo que al final está buscando reprochar al gobierno colombiano, independiente de las palabras de uno u otro comunicado, es el acto unilateral de haber adjudicado nacional peruana sin acordarlo y sin entrar a utilizar los mecanismos binacionales que existen en verbigracia de tales tratados y de la Comisión Binacional para la Inspección de la Frontera, que desde los años 80 ya había realizado trabajos. Walter, yo entiendo que sobre el papel no está, sobre el tratado, por supuesto, no está contemplada esa isla y que a verbo y gracia, como bien dices, pues tiene que estar dentro de un tratado internacional. Si Colombia considera esa isla propia, la frontera, aunque no esté el tratado, aunque deba establecerse, pues naturalmente ya no va a ser esta línea marcada por el Talbec, que es el punto más profundo del río, incluso rompería, digamos, ese esquema que tiene y se formaría como una especie de punta, que no sería muy coherente o muy concordante con el curso que lleva actualmente la línea fronteriza. Por supuesto, esto iría en concordancia con el cambio de flujo del río. Sobre el Talbec,
Si se llega a determinar, por supuesto los dos países tienen que reunirse y establecer las conclusiones técnicas, si se llega a determinar que el Tálbek se corrió, es decir, esta línea que vemos aquí blanca, que ahora la parte más profunda no es aquí, porque recordarán ustedes que toda esta zona ha comenzado a sedimentarse, por lo que se presume, esa zona profunda quizás ya no sería esta, sino más adelante en el río. Entonces, ¿se podría extender en ese caso la frontera de Colombia? Lo que le preguntaba yo a Santiago, Walter. Si partimos desde el principio del Tálbek. Un supuesto, claro, hay varios supuestos frente al Tálbek que se manejan en el derecho internacional. Hay una postura que dice que el Tálbek pactado en un tratado es el permanente en la fecha en que se firmó el tratado. Si esa fuera la situación, fíjense que uno podría cambiar el escenario y decir lo que la Comisión Binacional y lo que los dos estados deben tratar de lograr es, por ejemplo, un dragado para mantener el Tálbek de 1922, un poco yendo en contra de la naturaleza y de la fuerza de aquella forma natural del Amazonas de reconfigurarse que muy bien explicaba el profesor anteriormente. Una interpretación más moderna del Tálbek en relación a los tratados de límites es que un tratado de delimitación fluvial que opta por el Tálbek es un tratado que acepta que es una delimitación que es susceptible de modificaciones con el tiempo. Eso ocurre, por ejemplo, en la actualidad entre el Reino de los Países Bajos y Bélgica, que firmaron un tratado de delimitación fluvial en materia de Tálbek, y han aceptado que cada 5 años se reúnen para reconfigurar la frontera porque saben que esa línea se acerca o se aleja de uno de los lados de la delimitación con el tiempo. ¿Qué podría buscar Colombia justamente en esta comisión binacional? Si en efecto la isla que estamos diciendo hipotéticamente es un playón que se fue uniendo a la ya reconocida isla Chinería, queda del lado peruano, pues ajustemos la frontera justamente sobre el nuevo Tálbek que ya usted demostró en el mapa se ha ido moviendo hacia la costa peruana para lograr dos cosas. Primero, que en efecto la línea sí esté sobre el Tálbek y se garantice la navegación fluvial que es el objeto y fin del Tratado Lozano-Tamayo, pero además no dejar la zona de Leticia sin acceso a esa verdadera franja de navegación, que si se sigue corriendo, si ustedes lo piensan en el mapa, pues va a terminar casi que sobre tierra. Va a ser un Tálbek que en la línea punteada del mapa, sobre el papel, va a quedar sobre tierra. Eso implicaría, por ejemplo, una comisión binacional en donde los dos estados hagan acuerdos. Usted me facilita una nueva delimitación, mejoramos dónde queda el Tálbek y de pronto un estado hace concesiones sobre las islas, su ocupación, sobre a quién se le adjudica la soberanía. Bueno, eso, para ser sincero, Walter, podría ser más complejo, ¿no? Porque ya hay dinámicas sociales allí, hay, por supuesto, población que es peruana, que se siente peruana y que defiende además su identidad peruana. Walter, volviendo al tema de las islas, si lo hablamos desde el punto de vista natural con el profesor Santiago, debatámoslo ahora desde el punto de vista del derecho internacional, porque Perú dice lo siguiente: la isla de Santa Rosa parte precisamente de la hechinería que sí estaba contemplada dentro de ese tratado, se arma este nuevo brazo, pero Colombia dice que no la reconoce porque no está dentro de ese tratado, porque surgió después del tratado. Ahora, yo le pregunto, porque es que escuchaba yo en estos días voces desde Perú que decían que la isla era peruana justamente porque venía de la isla Chinería y que estuviera separada o estuviera unida era peruana. Pero entonces uno puede, yo quiero que me ayude a entender eso, porque entonces si se separa y es una nueva isla y Colombia la desconoce, entonces ya deja de ser peruano, dejaría de ser susceptible a ser peruana. Por supuesto, esto lo debe regir primero un tratado internacional. Pero yo quiero entender ese argumento, porque entonces, si se separó, entonces Colombia dice que es colombiana y no es peruana. Pero si se vuelve a unir, entonces ya vuelve a ser peruana. Usted explíqueme esto, por favor, Walter.
Realmente no se trata ni de la unión ni de la separación. Es mucho más sencillo de lo que se ha venido planteando y estoy de acuerdo en que las comunicaciones de los estados han creado enredos y han sido complejas. Es más simple. En derecho internacional, para hacerse a un territorio, para obtener un título de soberanía o para ser soberano sobre un pedazo de territorio, se requieren dos cosas: modo y título. El modo es la forma natural, la forma en que la naturaleza nos produce los accidentes geográficos o cómo llegamos a ellos, en otras épocas incluso el descubrimiento. En la actualidad, en este caso, el modo y la forma en que se está generando esta isla es algo que en la geografía nos lo acaban de explicar y que en derecho internacional se llama el aluvión. El aluvión es ese proceso en el que el cauce del río arrastra sedimentación de manera natural y se va constituyendo en un espacio permanente que o genera una isla independiente o que se fija a una isla preexistente. Ese es el modo natural. Lo que ocurre y lo que tienen que entender los dos estados es que cuando ese modo aparece y, por ejemplo, Perú dice, hay un aluvión a mi favor que incrementó o el tamaño de mi ribera o incrementó un brazo de una de mis islas y que hay veces se junta o no se junta, debo crear un título internacional para esa soberanía. Y desafortunadamente para Perú o incluso para Colombia, si lo quisiera hacer en otro escenario, el título no puede ser una norma nacional, no puede ser un decreto presidencial, no puede ser una ley del Congreso. Esos títulos en el derecho internacional moderno se establecen de manera bilateral con los estados interesados en la zona. De aquí que entonces, como en su momento se hizo el Tratado Salomón-Lozano, ahora en el mismo contexto y en el contexto de la práctica de los dos estados se deban sentar a crear un título. A lo mejor, dentro de ese título y dentro de esa conversación bilateral, Colombia logra que le reconozcan un nuevo TALVEC que implique una mejora en la delimitación o que implique reivindicar los derechos de navegación fluvial que se están viendo afectados, como nos contaban ahora. Y a lo mejor en esa negociación, Perú logra demostrar los otros elementos que necesita, como la ocupación permanente, como la existencia de esa isla como una isla que recoge los elementos típicos de una isla, su condición natural, su capacidad de tener vida autónoma, y a lo mejor Colombia le reconozca esos elementos. Pero la importancia aquí es que no es tanto de cómo se dio en la naturaleza el fenómeno, sino que una vez ese fenómeno existe, el título debe ser creado en derecho internacional. Y de ahí que es muy sana la invitación de Colombia a decirle, oiga, por el momento usted lanza una ley nacional que yo no puedo reconocer, lo invito a que reiniciemos los mecanismos bilaterales, veámonos en septiembre, ya Perú está diciendo cómo se va a comportar allí, eso es problema de ellos, pero idealmente para eso son esos encuentros bilaterales. Esto ha pasado justamente en otras partes del mundo. En la boca del río de la Plata, por el otro lado del río Uruguay, ha pasado con una isla entre Argentina y Uruguay, la isla Martín García, donde ocurría lo mismo. Una isla que por el aluvión se pegaba y se separaba, y por vía de un acuerdo establecieron de quién era la soberanía y establecieron cuáles eran los derechos de navegación. Y eso sería posible sin necesidad de llegar hasta la Haya, me imagino yo, hasta la Corte Internacional de Justicia. Siempre haya un acuerdo. Creo que la solución más favorable para dos estados que ya vivieron una serie de historias complejas en La Haya, Colombia con su caso con Nicaragua, Perú con su caso ante Chile, es llegar a ese acuerdo bilateral. El mismo tratado, Salomón Lozano hablaba de incluso la posibilidad de ir al arbitraje, a la Corte Permanente de Arbitraje, cuando hubiera complicaciones entre las comisiones bilacionales de demarcación que actuaron en 1922. Entonces, en ningún lugar aquí está vedado el arbitraje. Tal vez la dificultad para ir rápido a la Corte de la Haya sería que Colombia se salió del mecanismo que le otorga competencia, que es el Pacto de Bogotá, pero más allá de la posibilidad de los mecanismos de solución de controversias, es que la relación bilateral entre los dos países ha aprovechado la Comisión Binacional desde su fundación en 1986. Y muy prácticamente, muy rápidamente, se podrían lograr acuerdos en una zona donde los dos estados han mantenido la paz, han tenido intereses conjuntos, tienen un tercero interesado al lado, que es Brasil,
y podrían de la manera más rápida resolver este asunto, obviamente teniendo en cuenta que ya existen unos espacios que ya han sido adjudicados, como lo reconocía ahorita el profesor Duque, la isla Ronda para Colombia, la isla Chinería para Perú, y establecer dónde está el problema, que en mi opinión es reconocer que el Talbec tiene una vocación movible y que sobre ella se afecta la delimitación fluvial, y después de aclarar esa delimitación fluvial, pues empezar a hacer ese reconocimiento de quién tiene posesión sobre qué isla. Estábamos hablando con Walter Arévalo, nos está explicando precisamente la perspectiva del derecho internacional, y hace algunos instantes hablábamos con el profesor Santiago Duque desde el punto de vista natural. Yo quiero volver con el profesor Santiago Duque, que vive en Leticia. Él nos explicaba las problemáticas en la zona. Por supuesto, Leticia se está quedando sin su puerto. Advertían, y justamente lo hablábamos la semana pasada, que Leticia se está quedando sin Amazonas, porque el río se está secando de ese lado. Pero también hay dinámicas constantes de intercambio, de comunicación entre quienes viven del lado peruano y quienes viven desde el lado colombiano. Ahora, yo quiero consultarle al profesor Santiago Duque, usted que está allá en la zona, usted que ha vivido allá por décadas, cuando usted escucha al presidente Gustavo Petro enfocarse en la propiedad común de una isla como Santa Rosa en Perú, en lugar de preocuparse y hablar igual de alto por el hecho de que Leticia se está quedando sin río, por el hecho de que ustedes lo venían advirtiendo desde hace años y no ha pasado nada a lo largo de diferentes gobiernos, ¿usted cómo lo toma siendo residente de Leticia? ¿Y usted cómo lo toma además cuando se está creando una especie de enemistad? Lo decía el ministro Benedetti cuando sugería que la cosa se podía poner fea, sugiriendo la posibilidad incluso de una guerra, como ya ha pasado en el pasado, cuando ustedes conviven directamente con los peruanos y todos los días están interactuando. ¿Cómo toma usted estas dos cosas? Primero, que no se reconozca la urgencia de que el Amazonas se está secando en Colombia y que ustedes necesitan un puerto. Y segundo, que le presten más atención a una isla cuando ustedes están en constante comunicación con los peruanos, tratándolos ahora de enemistar. Bueno, yo digo que las dos posiciones son fundamentales y el llamado muy respetuoso al gobierno es que indiscutiblemente hay que sentarse a revisar la frontera. Sea lo que ha pasado, que ha sucedido por la dinámica natural del río, hay que resolverlo. Pero sí el llamado de atención respetuoso que no hay que olvidar a Leticia. Si yo lo miro desde Bogotá, desde Colombia, la frontera es listo, entonces negociamos, cuadramos y organizamos un espacio nuevo geográfico, pero se está olvidando en Colombia y en el interior y en el centro de Colombia la dinámica de una ciudad tan importante, trinacional como es Leticia. El hecho de que el río se vaya y que no hagamos algo porque no se vaya, nosotros hemos entregado ya al gobierno nacional, incluso de gobiernos pasados desde el 2006, la problemática y las opciones de cómo recuperar en parte la navegabilidad y el flujo de agua por los brazos colombianos para que el río no se vaya, y no se ha hecho. Entonces el llamado respetuoso es que ambas consideraciones son igual de importantes. Es importante el tema fronterizo, el tema nacional, territorial, pero también es muy importante que Colombia no pierda su mirada, su entrada y su relación con el río. Al decir que perdemos la relación con el río, no solamente se pierde la relación de los leticianos amazonenses, sino, como tú dices, toda una maravillosa dinámica de más de 100 años de diálogo, de conversación, de trabajo mancomunado de 3 países, Colombia, Perú y Brasil. Yo sí llamaría la atención, con todo respeto, que no podemos dejar de lado a un pueblo de 50.000, 60.000 personas, que no solamente son ese número, sino que hacen patria en un territorio tan importante como es la Amazonia, pero más importante en el río más grande del planeta, el río Mar Amazonas. Profesor Duque, gracias por su tiempo. Vuelvo con Walter. Walter, yo tengo que hacer un corte comercial, ya nos hemos extendido en el tiempo, pero sí me interesa, a propósito de lo que dice Santiago, evacuar un tema. Usted de alguna manera ya lo delimitaba, lo contemplaba con una posibilidad, pero este nuevo acuerdo que pueda surgir entre Colombia y Perú, ¿le puede permitir a los que viven en Leticia un mayor acceso al río para asegurar que ese puerto no se les vaya? Por supuesto, la idea de proteger el tratado, Salomón Lozano,
es defender que su vocación es fluvial y que en los acuerdos de revisión de la frontera en una comisión o se logre un dragado para que justamente se restablezca el camino original, o que de todas maneras exista una modificación en la medida en que el Talveg es de vocación movible y además que se respeten los derechos de navegación fluviales que están en el tratado reconocidos a perpetuidad para Colombia y para Perú. Lo que entonces implica que, por ejemplo, Perú no podría decir que a medida que van dando sedimentaciones y sedimentaciones, en algún momento Leticia deberá quedar detrás de un terreno y que no habrá navegación. Para eso debe servir ese encuentro en septiembre. Las conclusiones de Walter Arévalo, que nos acompaña junto al profesor Santiago Duque en este primer segmento del programa La Tarde a propósito de la controversia limítrofe. A ambos gracias y por haber participado en esta conversación. Tengan ustedes una feliz tarde y nuevamente qué bueno haber contado con ustedes para aterrizar este asunto desde el punto de vista del ecosistema que hay en la zona y desde el punto de vista del derecho internacional.